En este video vamos a ver cómo deducimos el X del vértice. ¿Sí? Nosotros tenemos, bueno, los ejes X y el 0 por acá. Si yo tengo una parábola, yo sé que todas las parábolas tienen lo que vamos a denominar un eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría es una recta que pasa por el vértice. ¿Bien? Esa recta hace que una de las, o sea, mejor dicho, no es que hace, sino que una de las ramas va a ser simétrica a la otra respecto a esa recta. La particularidad que tiene esto, que al ser simétrica esta rama con esta rama, respecto a esta recta, significa que si yo tomo un punto, ¿sí? Este punto, la distancia, vamos a ponerle de 1, de este punto a la recta, va a ser la misma distancia de la recta al punto que está, podemos decir, como a la misma altura, ¿sí? O sea, si yo tengo una distancia 1 y distancia 2, de 1 es igual a de 2. ¿Está bien? Entonces, el X del vértice es fácil de determinar. ¿Por qué? Porque si yo sé que este punto está a la misma distancia que este punto, si yo digo que esto es un X sub 1 y esto es un X sub 2, nosotros estamos usando X sub 1 y X sub 2 con las raíces. Bueno, en este caso vamos a suponer que es cualquier coordenada X. ¿Sí? No son las raíces. ¿Sí? Bueno, X sub 1 y X sub 2, el X del vértice lo puedo determinar como la suma de esas dos cosas, X sub 1 más X sub 2, dividido 2. ¿Sí? O sea, si yo sumo y saco el promedio, mejor dicho, si saco el promedio entre esos dos puntos, o sea, los sumo y los divido por 2, esto lo que me devuelve es el X del vértice, o sea, me devuelve la mitad, ¿sí? El valor medio entre esos dos valores. ¿Está bien? Entonces, recordemos, si ahora este X sub 1 y X sub 2 son las raíces, pensemos que en este caso yo hice para cualquier valor, pero si ahora tenemos que justamente X sub 1 y X sub 2 son las raíces, ¿qué nos queda? Que el X del vértice es igual a X sub 1 más X sub 2 todo dividido 2, ¿no? Pero ¿quién era X sub 1 y X sub 2? X sub 1 más X sub 2, si son las raíces, habíamos visto que había una propiedad que decía que era menos B sobre A. Y esto dividido 2. Por lo tanto, me queda menos B sobre A por un medio. Y menos B sobre A por un medio es menos B sobre 2A. Y ahí nos quedaría determinada la fórmula para calcular el X del vértice, siempre y cuando X sub 1 y X sub 2 sean raíces, ¿sí? Pero acá aparece algo más importante, que lo puedo calcular de esta forma, pero también lo puedo calcular de esta forma, ¿sí? O sea, tenemos para el X del vértice, vamos a tener dos fórmulas, X sub 1 más X sub 2 sobre 2 y también menos B sobre 2A. De las dos formas calculamos el X del vértice, ¿sí? En este caso vale para cualquier par de puntos simétricos, si son las raíces, es lo mismo, y en este caso nos sirve para cuando tenemos la fórmula polinómica.